¿Qué opina acerca de la deuda externa argentina, del pago de la deuda, de la utilización de los fondos del Bicentenario que propone el gobierno? Tendría que repetir lo que uno viene señalando permanentemente. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Es una transferencia de capitales de una deuda inmoral, injusta, que se acrecienta durante la época de la dictadura militar y que esto significa hambre y marginalidad para el pueblo. El doctor Alejandro Olmos, después de un juicio que duró 18 años, falleció lamentablemente. El juez Ballestero envía todo a la Cámara de Diputados para que se investigue esa deuda inmoral e ilegítima. Pero no existe voluntad política, ni del gobierno, ni de los gobiernos que le precedieron, ni de los legisladores de la oposición y oficialistas hasta el día de hoy. Entonces, hoy se está abriendo como un espacio para hacer lo que se reclama y que hace muchos años, una auditoría para poder determinar qué es la deuda legítima de la ilegítima. Consideramos que hay una deuda legítima que ya se pagó y se pagó con creces, pero hay una deuda ilegítima que son de los fondos buitres que siguen pidiendo recursos. Hay un hecho, un antecedente que durante el gobierno de Néstor Kirchner se hizo muchísima publicidad en todos los medios que el gobierno había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, un organismo que ha traicionado las bases y principios para el cual fue creado y que en realidad, como el Banco Mundial, están al servicio de los grandes capitales y están manipulados por esos capitales. Aquí se ha desatado en este momento una controversia entre el presidente del Banco Central, Redrado, con el Poder Ejecutivo, fundamentalmente con la presidenta. Y creo que eso no es lo más importante. Lo más importante, ¿qué se va a hacer con la deuda? Porque esto trae más hambre, más marginalidad. No puede ser que la Argentina tenga más de 10 millones de personas en situación de pobreza y según los informes de UNICEF se mueren en el país más de 25 niños de hambre. No hay créditos para el mediano o pequeño productor. Hay una explotación indiscriminada porque dice esto nos va a facilitar pedir créditos cuando el dinero está en el país. Voy a poner un ejemplo únicamente. El caso de la gran minería. Se llevan el 97% de los recursos, oro, plata, cobre, minerales estratégicos, y lo único que dejan es hambre, destrucción ambiental, graves problemas de enfermedades, cáncer, y además destruyen los recursos naturales, la biodiversidad, pero también el uso indiscriminado del agua. Si se llevan el 97% de los recursos simplemente con una declaración jurada, ahí tenemos la situación del país. Lo otro, el pago de los intereses de la deuda externa. Si esto se llega a clarificar con una auditoría, el país no tiene por qué pagar lo que es inmoral y ilegítimo. Y esto ayudaría a un desarrollo integral del país. Creo que estos son los ejes centrales. No tanto si Redrado se queda o no se queda como presidente del Banco Nación. Dice, bueno, estos fondos, este fondo del Bicentenario, y aquí viene el otro grave problema. Yo creo que este fondo del Bicentenario es un mecanismo sin fondo, porque se quiere utilizar el Bicentenario y hoy lo que tenemos que pensar si la Argentina es un país soberano o es una colonia de las multinacionales. Este es el problema. Porque, ¿qué vamos a festejar? Se está vendiendo la tierra, se están vendiendo los recursos, se está destruyendo la biodiversidad.
a 200 años, yo diría que el pueblo quiere saber de qué se trata y hacia dónde va el país. Un antiguo proverbio dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y creo que nosotros tenemos que regresar para saber de dónde venimos, dónde estamos parados, cuáles son nuestros recursos genuinos, y no querer someter al país a la destrucción, a la voracidad de los capitales extranjeros y a la malversación que se está haciendo de los recursos del país. Distintos referentes de izquierda, entre ellos el diputado Pino Solanas, en el plano legal presentó una demanda en los tribunales de Comodoro Pi, denunciando a la utilización del fondo del Bicentenario para el pago de la deuda. ¿Cuál es tu opinión? Pienso que es una forma de recurso. Yo me acuerdo que en un momento también presentamos un recurso con el que fue el procurador de la Nación, Ricardo Molina, ¿no?, que fueron rechazados y que tenía que ver también con el pago de los intereses de la deuda. Los recursos de pagar al Fondo Monetario Internacional. El juez lo rechazó, pero en realidad lo que teníamos era razón de hacer esa demanda. En el caso de, bueno, ¿cuáles son las razones para pagar esto? Cuando el país tiene los recursos, no se investiga qué es lo legítimo del ilegítimo de la deuda hasta el día de hoy. Y bueno, ¿por qué el pueblo tiene que estar pagando algo que es inmoral y es injusto? Y creo que por ahí es donde está la línea. Vayamos al fondo del problema, a las causas, porque si no siempre estamos atacando los efectos. Hay que ir a las causas para poder determinar correctamente. Otros países lo han hecho, como el caso del Ecuador, con expertos argentinos. Y creo que en este momento hay que comenzar a repensar todo, realmente el país que tenemos y para qué y hacia dónde vamos. Y una pregunta que nosotros solemos hacer es para los jóvenes, los referentes que tienen una trayectoria importante. ¿Qué les dirías a los jóvenes respecto de cómo informarse de la deuda, de cómo influye la deuda en sus vidas y en su destino individual y colectivo? Primero, tenemos que preguntarnos por qué hay pobreza en Argentina. ¿Por qué se mueren niños de hambre? ¿Por qué se le quita la tierra a los campesinos, a los indígenas, para entregarla a las grandes corporaciones? Hay que ir a las causas del problema. Hay que investigar. ¿Por qué se creció en forma desorbitada la deuda externa durante la dictadura militar? ¿Y por qué ninguno de los gobiernos tuvo el coraje, la decisión política de hacer una investigación y una auditoría cuando tienen todos los elementos en la Cámara de Diputados? Que fue el juicio de Alejandro Olmos y que el juez Ballestero envía a las cámaras. Esto tiene una respuesta. No existe la voluntad política. No quieren que se sepa realmente cuál fue el saqueo del país y qué pasa hoy con los recursos del país. Porque mientras los jóvenes no tengan esta posibilidad de investigar, de introducir, hay lugares donde lo pueden hacer, no solo Proyecto Sur, lo pueden averiguar en Diálogo 2000, en Jubileo Sur, hay muchas en la TAC. Hay muchas organizaciones que vienen trabajando sobre esto. Entonces me parece que eso es importante poder tenerlo en cuenta. Investiguen, traten de comprender qué pasa con el país, porque en eso se nos va no solo el presente, sino el futuro del país. ¿Algo más que quiera agregar? Yo creo que todo esto hay que verlo con esperanza. El pueblo tiene que unirse. Tiene que encontrar una alternativa social, cultural y política. Yo siempre digo que la dominación no comienza por lo económico, la dominación comienza por lo cultural. Y es ahí donde hay que despertar
para poder comprender. Los grandes medios de comunicación no están planteando estos problemas. Y hay una oposición política muy encarnizada, pero que no hicieron nada cuando fueron gobierno. Pero hoy están hablando de la deuda. Lo mismo, hoy están hablando de los medios de comunicación, pero tuvimos un medio de comunicación durante 25 años impuesto por la dictadura militar. Y en ningún momento reaccionaron frente a esto. Entonces creo que son cosas que hay que investigar, hay que profundizar y no dejarse llevar por las narices. Los jóvenes tienen que tener conciencia crítica propia y valores.